Hola gente, en esta ocasión voy a hablar de JoJo Bizarre Adventure parte 4, Diamond is Unbreakable. Esta parte es la continuación directa de la parte 3, pero aún así me hubiese gustado ver esta parte antes que la parte 3, puesto que esta construye muy bien un mundo y también explica cosas como por ejemplo el origen de los stands. En la parte 3 se dice que los stands surgieron algo así como por una maldición de Dio, cosa que no tiene mucho sentido, pero en la parte 4 se nos explica que se puede tener un stand a partir de una flecha. Como dije, a mí me hubiese gustado ver esta parte antes que la parte 3, puesto que la parte 3 para mí empieza muy apresurado y no sigue mucho de lo que vendría siendo la parte 2. Pero esta sí se podría decir que sigue mucho de lo que es la parte 2, más que nada por su componente de misterio y terror. Esta obra empieza en la ciudad de Morio y el protagonista en esta ocasión es Yosuke. Yosuke, en mi opinión, es el mejor protagonista de JoJo que he conocido hasta el momento, puesto que, aunque me agrada mucho Jonathan, Yosuke me parece alguien bastante carismático. Y su poder, que es el de reconstruir y curar, tiene mucho que ver con su personalidad y en lo que se quiere enfocar la parte 4, puesto que la idea de construir el mundo de Morio, esa ciudad, es demostrar que sus habitantes tienen buen corazón. Y esto se ve reflejado en varios momentos. En las cosas malas que puedo decir de Diamond is Unbreakable es que los personajes no mueren tanto como en las anteriores partes. A mí me gusta el shonen y me gusta de hecho cuando en los shonen mueren personajes, y más que nada si son personajes importantes o que tienen una participación en la trama, puesto que eso construye mucho mejor un sentimiento de peligro. Pero aquí básicamente, cuando Yosuke se encuentra a una persona, a un enemigo, en lugar de matarlo es como si lo evangelizara a los golpes y el personaje se vuelve bueno, siendo amigo de los protagonistas o una persona que no moleste a los principales, cosa que me pareció muy conveniente en la trama. Aún así, esta parte tiene muchas cosas buenas. Para empezar, se nos muestra los motivos de los poderes, construyen muy bien el villano y también los personajes tienen mucha carisma y se enfoca mucho en lo que vendría siendo la parte 1 y parte 2, volviendo al misterio y al terror. Es por esta razón que me hubiese gustado ver la parte 4 antes que la parte 3, pero igualmente se sigue notando que el ritmo de la obra es muy al estilo improvisado. Ahora otra vez el personaje se tiene que enfrentar a otros enemigos, pero enemigos que no representan mucho un sentimiento de peligro o no significan mucho en la trama, puesto que muchos de ellos no son asesinos de sangre fría. De hecho, Yosuke y sus amigos no intentan matar a nadie. En cambio, en la parte 3 vemos que los protagonistas, tengo entendido que mataron en unas ocasiones, al menos que se hayan salvado por el guión. Aún así, JoJo es una obra en la que uno tiene que apagar el cerebro y no pensar mucho en los detalles de la trama, puesto que intenta ser entretenida en lugar de construir una buena historia. Aunque la parte 4 construye una buena historia dentro de todo, sigue teniendo bastantes problemas y es una de las razones de por las que pienso que JoJo no es tan bueno como dicen sus fanboys, puesto que aunque sea interesante y entretenida y que tenga bastantes conceptos, sigue siendo una obra muy improvisada que olvida muchas cosas que está construyendo y la historia no está bien hilada en ese sentido. Aún así, ya hablando de los personajes, puedo mencionar algunos que me parecieron muy interesantes. Está Rohan, que fue un villano de la semana, pero que después al parecer tuvo más participación en la trama. Okuyasu, que me hace recordar mucho a Polnareff. Es más, me hubiese gustado que Polnareff hubiese aparecido en esta parte en lugar de Okuyasu, ya que incluso apareció Yotaro, que también era el protagonista de la parte 3. Aún así, hay otros personajes mucho más agradables.
Por ejemplo, Koichi, que sería como el Krillin de la obra, y es alguien que termina cayendo bien, sobre todo por su poder que se corresponde a las palabras y al sonido. Pero esto ya lo verán cuando vean la obra. Estos personajes son bastante interesantes y es bueno ver sus interacciones. Incluso el villano que aparece después, Kira, tiene motivaciones bastante propias, cosa que no hicieron otros villanos, que era ser malos por ser malos o matar por matar. Kira es alguien que quiere vivir una vida normal, aunque sea un asesino. Esto demuestra mucho de cómo es el pensamiento de las personas que cometen estos crímenes, o un asesino serial. Ellos no pueden cambiar y siempre van a continuar matando, puesto que así quieren vivir su vida y quieren vivirla normalmente. Esto es lo que lo hace tan increíble como villano, y los otros villanos anteriores en JoJo no tenían estas motivaciones. Para acabar, voy a mencionar algunos sucesos de la trama que me parecieron bastante interesantes. El personaje de Yosuke, como he dicho antes, tiene el poder de reconstruir las cosas, y aunque al principio pensé que este poder no iba a ser tan interesante como los que vi en la parte 3, me equivoqué completamente. La parte 4 se enfoca mucho más en usar los poderes con creatividad. De hecho, Yosuke puede usar su poder de tal manera que puede hacer bastantes cosas diferentes con eso mismo. Esta es una de las cosas que más me gustó de la obra, y creo que Crazy Diamond se volvió uno de mis stand favoritos por esta misma razón. También está Okuyasu, que puede borrar los espacios, y es un poder que a mi parecer es bastante destructivo. Incluso me gustó más que el stand de Vanilla Ice de la parte 3, que tenía un poder más o menos similar. Para terminar de hablar de los personajes, también está Rohan, que es alguien que puede escribir adentro de las personas, pudiendo incluso cambiar cosas de su memoria o comportamiento. Creo que este es un poder muy propio de villano, pero al parecer Rohan se volvió del lado de los protagonistas y los ayuda para después acabar con el caso Kira. Y para terminar de mencionar a los personajes protagonistas, Koichi obviamente con sus poderes de las palabras se las arregla para influir en los demás y usarlo de manera creativa en los momentos que se requieran. Koichi, por cierto, tiene el stand más raro que he visto, puesto que su stand se transforma y en cada transformación hay una característica diferente. Pero aún así, otras cosas interesantes que he visto en esta temporada son otros poderes y conceptos que se usaron. Por ejemplo, el stand de la torre, que era una torre indestructible y del que uno nunca podría salir, o un stand que estaba en la espalda y que no te podían ver, puesto que ese stand te podría matar. Incluso había ratas con stand, un personaje que al parecer decía ser alienígena y se podía transformar. Y también está Shigechi, que tiene un stand múltiple que lo ayuda, entre otras cosas, a conseguir dinero. De hecho, un capítulo se centra más o menos en eso, y es algo bastante creativo, puesto que en esta ocasión se los ven a los personajes viviendo una vida diaria y viendo qué se puede hacer con los stands, cosa que no se vio en la parte 3, puesto que era solo una aventura. Aquí es más o menos una aventura del día a día. Bueno, seguiría contando cosas de lo que pasaron, pero yo no quiero spoilear mucho a los que no vieron la obra. Pero aún así, les digo que esta es una de las partes, a mi parecer, mejor construidas a lo que se refiere a historia por el momento. Si JoJo hubiese tomado este camino desde el principio, tal vez me gustaría más la obra. Como ya dije, sigue teniendo errores, pero no es algo muy insultante, incluso llega a ser entretenido, a pesar de que se enfoca mucho en la aventura de la semana y en algunos personajes con motivaciones vagas que cambian de opinión muy fácilmente. Aún así, la obra sigue siendo interesante por su concepto de terror y misterio. Aquí se enfocan en atrapar a alguien, en lugar de llegar a un punto como en la parte 3.
y esto es lo que hace más entretenida la obra, sobre todo cuando combinan el concepto de la vida diaria. Yo considero a JoJo Bizarre Adventure parte 4 una de mis partes favoritas por esta razón. Incluso hasta puede gustarme más que la parte 3, puesto que la personalidad de todos los personajes y conceptos son bastante creativos y bien construidos. Es por esta razón por la que recomiendo ver JoJo Bizarre Adventure parte 4. A muchos no les gustó que la serie haya cambiado desde la parte 3, pero a mi parecer esto da una muy buena introducción a lo que es el mundo de los stands. Incluso se nota que la serie evolucionó mucho y se volvió más madura por este motivo, ya que quiere exponer la representación de poderes en la vida diaria. Espero que les haya gustado este video. Sin nada más que decir, nos vemos.